El tenue resplandor de las lámparas de araña se reflejaba en los suelos de mármol, mientras Helena King cruzaba las puertas doradas de la Reserve, el restaurante más exclusivo de la ciudad. Sus tacones resonaban en un ritmo que coincidía con el latido constante de su corazón. No estaba nerviosa. Nunca dejaba que la vieran sudar. Las cabezas se volvieron mientras se acercaba al mostrador de la anfitriona, su elegante vestido negro ceñido a sus curvas, su cabello recogido en un moño sencillo pero elegante. Helena había hecho la reserva semanas atrás, como lo hacía para cualquier ocasión importante, y esa noche tenía una reunión con alguien que podía impulsar su último emprendimiento a nuevas alturas. Pero algo no estaba bien. La anfitriona, una joven de piel porcelana y labios rojos, lanzó una mirada hacia Helena y luego volvió a mirar la pantalla frente a ella. «Lo siento, señora, pero no tenemos mesas disponibles en este momento». Helena frunció el ceño. «Eso es extraño. Hice una reserva». La anfitriona ni siquiera se molestó en levantar la vista. «Me temo que ha habido un error. No podemos acomodarla esta noche». Helena sintió el peso de las miradas de los demás comensales, sus ojos atentos al intercambio. Sus puños se apretaron. «¿Es así?», preguntó, su voz calmada pero firme. «Porque hice esta reserva personalmente». Esta vez, un hombre se adelantó. Victor Hayes, el gerente. Alto, esbelto y con el aire de alguien que cree que cada palabra suya es ley, esbozó una sonrisa tensa y condescendiente. «Señora, este establecimiento tiene ciertos estándares. Quizá otro restaurante se ajuste mejor a sus preferencias». Las palabras dolieron. Sabía a qué se refería, aunque no lo dijera abiertamente. Pero Helena ya había enfrentado a hombres como Víctor antes, guardianes arrogantes de espacios que creían que no le correspondían. En lugar de reaccionar, enderezó su postura y le sostuvo la mirada, larga e inquebrantable. «Ya veo. Bueno, Víctor». Miró su placa con el nombre. «Veamos si esos estándares se mantienen al final de la noche». Dicho esto, se dio la vuelta y salió del restaurante sin decir otra palabra. Pero todos dentro de la Reserve pronto descubrirían que la historia no había terminado, ni mucho menos. Los pasos de Helena resonaban contra el pavimento mientras se alejaba del restaurante, su mente acelerada. Pero en lugar de centrarse en la humillación presente, sus pensamientos se desviaron hacia su pasado, hacia los momentos que moldearon su resiliencia. Había crecido en un vecindario pequeño, donde las oportunidades eran escasas y el peso de las expectativas abrumador. Helena siempre había sido diferente, más inteligente, más rápida, y con un fuego interno que la hacía destacar. Pero destacar venía con su propio conjunto de desafíos. Desde joven entendió lo que significaba ser subestimada. En la secundaria fue la mejor de su clase, pero eso no impidió que ciertos maestros le sugirieran que bajara sus ambiciones, que apuntara a metas más realistas. No creían que una chica de su entorno pudiera ingresar a una universidad prestigiosa, y mucho menos liderar una empresa. Pero Helena no los escuchó. Aplicó a todas las universidades de élite, y cuando la carta de aceptación de Harvard llegó por correo, sintió el primer verdadero sabor del triunfo. Sin embargo, el camino no fue fácil. Harvard era un mundo nuevo. Riqueza, privilegios y conexiones que nunca había visto antes. Allí no solo era una forastera por su raza, sino porque venía de la nada. Pero Helena prosperaba ante la adversidad. Cada desafío, cada duda, alimentaba su ambición. Recordó su primer gran trabajo después de la universidad. Una firma de inversiones manejada por viejos ricos y mentalidades aún más arcaicas. Había susurros, miradas de reojo y comentarios condescendientes. Pero Helena ascendió en los rangos. Hizo inversiones inteligentes, mentoreó a otros y, pronto, se ganó la reputación de ser una fuerza imparable en el mundo de los negocios. Aún así, incluso con su éxito, siempre había momentos como este. Momentos en que alguien intentaba ponerla en su lugar,
Pero esta vez no. Esta vez, Elena cambiaría las tornas. No necesitaba discutir ni exigir. Ella tenía poder, poder real, y sabía cómo usarlo. Cuando llegó al final de la calle, sacó su teléfono. Era hora de poner las cosas en marcha. Las manos de Elena se movieron rápidamente sobre la pantalla de su teléfono. No era la primera vez que enfrentaba una situación como esta, pero esta vez no iba a dejarlo pasar. Su primera llamada fue a Richard Pierce. Richard era más que un conocido. Era un titán en el mundo de los negocios, un inversionista, miembro del consejo de media docena de grandes corporaciones y, más importante, alguien que le debía un favor. Años atrás, Elena había salvado su empresa en quiebra con una inversión estratégica que multiplicó sus ganancias 10 veces. Él nunca lo olvidó, y ahora era el momento de cobrar. Richard, dijo cuando él contestó, necesito un favor. Hubo una pausa. Elena, lo que necesites. ¿Qué está pasando? Acabo de salir de la Reserve. Tenía una reserva, pero se negaron a atenderme. ¿La Reserve? Esa es una de mis inversiones, respondió Richard, su voz poniéndose seria al instante. ¿Quién hizo esto? El gerente. Su nombre es Victor Hayes. No hice un escándalo, pero quiero enviar un mensaje. Tranquilo, sutil. Necesito tu ayuda. Otra pausa. Luego, Richard se rió suavemente. Siempre has sabido cómo jugar, ¿verdad? Considera que está hecho. Haré unas llamadas. Volveré al restaurante pronto, dijo Elena, su voz calmada pero cargada de determinación. Asegúrate de que sepan exactamente quién soy antes de que vuelva a cruzar esas puertas. Cuando colgó, no se sintió triunfante aún. Esto no se trataba de venganza por el simple hecho de vengarse. Se trataba de asegurarse de que nadie, nunca más, intentara negarle algo basándose en prejuicios superficiales. Caminó con un propósito renovado, su mente ya visualizando cómo se desarrollaría la noche. Víctor estaba detrás del mostrador de la anfitriona, satisfecho y seguro de sí mismo, mientras observaba a los invitados de la noche disfrutando de sus comidas. Sentía una sensación de poder al decidir quién podía entrar al exclusivo restaurante y quién no. Era un poder que no pensaba ceder en ningún momento cercano. Eso fue hasta que las puertas se abrieron de nuevo y entró Elena King. Pero esta vez no estaba sola. A su lado estaba Richard Pierce, cuya sola presencia causó un impacto entre el personal. El estómago de Víctor se hundió. Richard no era cualquier cliente. Era el Richard Pierce, uno de los inversores más poderosos de la ciudad y uno de los principales patrocinadores de la Reserve. Víctor sintió un sudor frío recorrerle la frente mientras se apresuraba a recibirlos. «Señor Pierce, bienvenido. No esperaba verlo esta noche». Richard apenas reconoció a Víctor, sus ojos recorriendo el lugar antes de posarse en Elena. «Creo que la señorita King tenía una reserva», dijo con frialdad, «y creo que hubo un malentendido antes». El rostro de Víctor se puso pálido. «Yo no me di cuenta». «¿No se dio cuenta de qué?», lo interrumpió Richard, con la voz peligrosamente baja. ¿Que una de las mujeres más exitosas de la ciudad había hecho una reserva en su establecimiento? ¿Que alguien de su calibre no era alguien para ser descartado tan fácilmente? Elena observaba el intercambio con un exterior calmado, aunque por dentro disfrutaba la justicia poética del momento. No necesitaba alzar la voz ni exigir nada. Su presencia, combinada con la influencia de Richard, hablaba por sí sola. Claramente fue un error, balbuceó Víctor. Señorita King, le ofrezco mis más sinceras disculpas. Pero Elena levantó una mano, silenciándolo. Disculpa aceptada, Víctor, pero la próxima vez, recuerde este momento, no solo por mí, sino por cualquiera que cruce estas puertas. No sabe quiénes son ni lo que han logrado. Trate a todos con respeto. La sala quedó en silencio. Los demás comensales, percibiendo la tensión, se habían vuelto para mirar. Elena podía sentir sus ojos sobre ella, pero esta vez
En lugar de sentirse escrutada, se sintió empoderada. Había entrado como alguien descartada y ahora estaba de pie, como alguien que merecía respeto. Víctor asintió, su rostro rojo de vergüenza. Por supuesto, señorita King. Por favor, permítame personalmente llevarla a nuestra mejor mesa. Elena no se movió de inmediato. Dejó que el momento se prolongara. Quería que todos en esa sala entendieran la gravedad de lo que acababa de ocurrir. Luego, con un leve asentimiento, se volvió hacia Richard. ¿Vamos? Los murmullos en el restaurante no habían cesado desde que Elena y Richard tomaron asiento. Víctor podía sentir las miradas, el juicio de los comensales y el personal por igual, y el peso de sus acciones lo aplastaba. Nunca imaginó que esa noche terminaría así. Su arrogancia, su necesidad de mantener el control sobre la exclusiva reputación del restaurante, había fracasado de manera espectacular. No solo había ofendido a una de las mujeres más exitosas de la ciudad, sino que también había enfurecido a un importante inversor. La presencia de Richard en la mesa con Elena enviaba un mensaje claro a todos. Eran iguales en poder e influencia. Víctor había cometido un error de juicio, y ahora estaba pagando el precio. Cuando se acercó a la mesa para ofrecer bebidas de cortesía, su mano temblaba ligeramente. «Señorita King, señor Pierce, he preparado...» «Ya ha hecho suficiente, Víctor», lo interrumpió Richard, su voz resonando en la sala. «La señorita King y yo disfrutaremos de nuestra velada, y le sugiero que piense detenidamente cómo se comportará de ahora en adelante. Considere esto su última advertencia». Víctor tragó saliva, asintiendo rápidamente, antes de retirarse. Elena lo observó irse, su expresión inescrutable, pero por dentro sentía una satisfacción silenciosa. El bullicio en la Reserve esa noche resonaría por días. La noticia de la entrada de Elena King y su compostura frente a la discriminación se propagó como pólvora. No se trataba solo de lo que ocurrió esa noche, se trataba de lo que simbolizaba. La clientela habitual del restaurante estaba compuesta por la élite, personas que se creían intocables. Pero el regreso de Elena había cambiado el equilibrio de poder de una manera que no esperaban. Mientras sorbía su vino, sus ojos recorrieron la sala. Podía sentir las miradas sobre ella. Las mismas personas que la habían observado como si no perteneciera allí, ahora la miraban con curiosidad, tal vez incluso con admiración. No se trataba de presumir ni de buscar validación. Se trataba de mantenerse firme en un mundo que con demasiada frecuencia intentaba hacerla sentir pequeña. Richard, sentado frente a ella, se inclinó. «Debo decir, manejaste eso de manera brillante. No solo ganaste, sino que te aseguraste de que supieran exactamente por qué estaban equivocados». Elena sonrió levemente, pero no había jactancia en su voz. No se trataba de que supieran que tenía razón. Se trataba de asegurarme de que la próxima persona que cruce esas puertas, alguien que no tenga mis conexiones, no enfrente lo mismo. Richard asintió, entendiendo el significado más profundo detrás de sus palabras. Entonces, ¿cuál es el próximo paso? Elena pensó por un momento, dejando su copa sobre la mesa. La Reserve es un símbolo de exclusividad, pero ese es el problema. Creen que exclusividad significa mantener a las personas afuera. Me aseguraré de que eso cambie. Al día siguiente, Elena se reunió con el equipo legal de Richard y consultores de relaciones públicas. Juntos, elaboraron un plan que obligaría al restaurante a confrontar sus prejuicios y reformular su imagen. Elena no buscaba venganza. Quería establecer un nuevo estándar, uno que cada establecimiento de alta gama en la ciudad tendría que seguir. De vuelta en el restaurante, las repercusiones de la noche anterior ya comenzaban a sentirse. Víctor Hayes, quien había pasado años cultivando una reputación como guardián de los ricos y poderosos, ahora estaba bajo una enorme presión. El incidente con Elena King ya había comenzado a circular en los círculos empresariales,
y los rumores de mala prensa se hacían cada vez más fuertes. Esa mañana, los propietarios de la Reserve convocaron una reunión de emergencia. Víctor entró a la sala de juntas con un profundo sentido de temor. Ya podía percibir por sus expresiones que esto no iba a terminar bien para él. «Víctor», comenzó una de las propietarias, su voz fría y cortante. «¿Te das cuenta de la magnitud de la situación que has creado?». Víctor balbuceó, tratando de explicar que solo estaba haciendo cumplir los estándares del restaurante, pero los propietarios no estaban interesados en excusas. «Hemos recibido múltiples llamadas de algunos de nuestros inversores más importantes», dijo otro de los propietarios, «y los principales medios de comunicación de la ciudad ya están buscando información para una historia. ¿Entiendes lo que le pasa a un establecimiento como el nuestro si se nos etiqueta como discriminatorios?». El corazón de Víctor comenzó a latir con fuerza. «Has puesto en peligro este restaurante», interrumpió la primera propietaria. «Construimos este lugar con una imagen de exclusividad, sí, pero no de exclusión por raza, género o cualquier otra cosa». El silencio que siguió era asfixiante. Víctor sabía lo que venía después. «Estás despedido, con efecto inmediato», dijo la propietaria con frialdad. «Empaca tus cosas y abandona las instalaciones antes de que termine el día». Víctor se quedó congelado por un momento, viendo cómo toda su carrera se desmoronaba frente a sus ojos. Pero no había forma de luchar contra ello. Había cruzado una línea de la que no podía regresar. Elena no esperaba una acción tan rápida, pero cuando le llegó la noticia del despido de Víctor, no se sorprendió. Este era el comienzo de algo más grande. No se trataba solo de derribar a un gerente. Se trataba de derribar un sistema de discriminación que había estado incrustado en los cimientos de lugares como la Reserve durante años. Esa noche se sentó en su oficina, rodeada por el suave resplandor de las luces de la ciudad. Su teléfono vibraba con mensajes de colegas, amigos e incluso desconocidos. Todos tenían el mismo mensaje. Lo que había hecho no se trataba solo de un restaurante, sino de cambiar la forma en que las personas veían el poder y el privilegio. Pero aún había más por hacer. Elena no había terminado. A la mañana siguiente, convocó una conferencia de prensa. Todos los principales medios estaban allí, ansiosos por escuchar a la mujer que no solo había enfrentado la discriminación de frente, sino que también había iniciado un movimiento que ganaba fuerza. De pie en el podio, la voz de Elena era firme y poderosa. «Lo que me sucedió en la Reserve no fue un incidente aislado. Es parte de un problema mayor. Un problema que existe en las salas de juntas, en los restaurantes, en las oficinas y en todos los sectores. La idea de que el poder y el privilegio están reservados para unos pocos debe terminar. Es hora de establecer un nuevo estándar, uno que incluya a todos, independientemente de su raza, género o antecedentes». La multitud estaba en silencio, pendiente de cada palabra. «Y quiero dejar algo claro», continuó. «Esto no se trata solo de castigar a quienes han cometido errores. Se trata de crear oportunidades para el cambio. Estoy aquí para asegurarme de que lugares como la Reserve y todas las demás instituciones de esta ciudad sepan que la discriminación ya no será tolerada». Su discurso fue recibido con una ovación de pie. La conferencia de prensa de Elena desató una ola de cambio social. En toda la ciudad, otros establecimientos de alta gama tomaron nota rápidamente. Algunos se apresuraron a actualizar sus políticas, otros se alinearon públicamente con el mensaje de inclusión de Elena. Restaurantes, hoteles, clubes privados e incluso negocios comenzaron a adoptar nuevos estándares de conducta. La influencia de Elena se expandía, y con ella crecía un movimiento de personas que habían enfrentado desafíos similares y ahora se sentían empoderadas para alzar la voz. Las redes sociales se inundaron de historias de personas de color, mujeres
y otros grupos marginados en espacios exclusivos. Etiquetas como Ta el nuevo estándar y Chao el efecto Elena comenzaron a ser tendencia mientras el mensaje de Elena resonaba más allá de la ciudad. A medida que pasaban las semanas, Elena se encontró al frente de una revolución social. Se había convertido en más que una mujer de negocios exitosa. Ahora era un símbolo de cambio, una voz para aquellos a quienes se les había negado un lugar en un mundo que comenzaba a enfrentar sus prejuicios. Pero con el éxito llegaron nuevos desafíos. Mientras muchos la apoyaban, otros la veían como una amenaza para el statu quo. Las críticas de ciertos grupos, especialmente aquellos con lazos profundos con la vieja guardia de la ciudad, se volvieron más vocales. A medida que el movimiento crecía, también lo hacía la resistencia. Cartas anónimas, ataques en redes sociales e incluso amenazas veladas comenzaron a llenar la bandeja de entrada de Elena. Algunos la acusaban de buscar atención, de usar el incidente en la reserva para beneficio personal. Otros iban más allá, intentando socavar su credibilidad, indagando en su pasado en busca de cualquier signo de irregularidad. Pero Elena estaba preparada para esto. Sabía que interrumpir un sistema construido sobre el privilegio tendría un costo. Lo había visto antes en su carrera, y no iba a dejar que la detuviera ahora. Sus aliados más cercanos, incluido Richard, se mantuvieron a su lado. «Esto es solo el ruido antes del cambio», le dijo Richard una noche durante la cena. «Tienen miedo de perder lo que siempre han tenido. Pero ya ganaste. La marea está cambiando». Elena sonrió, aunque sabía que el camino por delante no sería fácil. Había iniciado algo mucho más grande que ella misma, y ahora no se trataba solo de su victoria. Se trataba de mantener el movimiento. El aire de la noche estaba cargado de anticipación mientras Elena se paraba frente al inmenso salón de baile, las luces de las grandes arañas iluminando el espacio. Esa era la noche, su noche. No era solo otra gala o ceremonia de premiación. Esa noche, ella se dirigiría no solo a la sala llena de invitados de élite, sino al mundo entero que la observaba desde cada pantalla y transmisión en vivo. La iniciativa El Nuevo Estándar se había convertido en algo que nunca pudo haber imaginado. Una fuerza imparable que trascendía su ciudad, más allá de las industrias que alguna vez intentaron excluirla. Pero con ese poder vinieron enemigos que no había anticipado. Enemigos que prosperaban en las sombras, esperando el momento adecuado para atacar. Mientras Elena estaba de pie en el podio, podía sentir las miradas sobre ella, algunas de apoyo y otras de silencioso resentimiento. Sabía que esto era más que otro discurso. Esta noche marcaría el tono para la próxima batalla, una que aún no se había mostrado por completo. Su voz era firme mientras comenzaba a hablar. Cuando comenzamos el nuevo estándar, era una idea simple, una idea de que todos, sin importar su origen o raza, merecen un lugar en la mesa. Pero se ha convertido en algo más grande que eso. Se ha convertido en un movimiento para aquellos que han sido negados, ignorados y silenciados. La audiencia estaba en silencio, pendiente de cada palabra. Pero en la esquina más alejada de la sala, algo cambió. Un destello de movimiento captó la atención de Elena. Sus instintos se activaron, pero continuó. Su mirada firme. «No hemos terminado», dijo, con voz más firme. «Este movimiento no se trata solo de mí, o de un restaurante, o de una ciudad. Se trata de todos los que alguna vez han sido llamados a creer que no pertenecen. Y para aquellos que se oponen al progreso, déjenme decirles esto. El cambio está llegando, y no podrán detenerlo». Ahí estaba de nuevo. Otro movimiento, más cerca ahora. Alguien se acercaba al fondo del escenario. Elena mantuvo la calma, aunque su pulso se aceleraba mientras se acercaba a sus últimas palabras. «He enfrentado desafíos antes», dijo, elevando su voz. «Pero cada vez he regresado más fuerte. Y para aquellos que piensan que pueden detener este movimiento,
De repente, las luces parpadearon. Un murmullo recorrió la multitud mientras la sala quedaba sumida en la oscuridad. Elena hizo una pausa, su respiración estable. En la negrura podía oír susurros, el crujir de movimientos y sentir algo pesado acercándose. Pero no entró en pánico. Ya había estado aquí antes, al borde del caos, donde los riesgos eran mayores. Un único foco se encendió de nuevo, arrojando un resplandor duro sobre su rostro. La sala volvió a quedarse en silencio, la tensión tan densa que se podía cortar. «Sigo de pie», dijo, su voz un gruñido bajo y confiado. «Y siempre estaré de pie». Justo cuando hablaba, las puertas del salón se abrieron de golpe, y entró una figura, alta, imponente, con una presencia que instantáneamente cambió la energía de la sala. La multitud se giró, algunos susurrando, otros conteniendo el aliento. Era Victor Hayes, el mismo hombre que había estado en el centro de su lucha inicial. Pero este no era el mismo arrogante gerente del restaurante de antes. Su rostro estaba pálido, sus movimientos rígidos mientras se acercaba al escenario. La gente murmuraba, algunos sorprendidos de verlo regresar tras su caída pública. Elena sintió cómo el aire se espesaba. Este era el giro que nadie esperaba. ¿Había venido a interrumpirla? ¿A desafiar su victoria? La multitud estaba en tensión, pendiente de la escena que se desarrollaba, sin saber qué sucedería a continuación. Elena, tranquila y compuesta, fijó su mirada en Víctor mientras él se acercaba al podio. Por un breve momento, todo pareció congelarse. La tensión era palpable, una tormenta silenciosa esperando estallar. La audiencia se inclinó hacia adelante, conteniendo la respiración en anticipación. ¿Intentaría Víctor recuperar su lugar en un mundo que lo había rechazado? ¿Terminaría esta noche en otra confrontación? Pero entonces, en un movimiento que sorprendió a todos, Víctor se detuvo justo antes del podio, inclinó la cabeza y extendió su mano. «Elena», dijo, su voz baja y clara, «tenías razón, en todo». Gritos ahogados recorrieron el salón. Nadie había visto esto venir. Elena, impasible, dio un paso adelante, con su mano extendida. Pero no tomó su mano. En su lugar, lo miró directamente a los ojos y dijo, «Esto no se trata de tener razón. Se trata de hacer lo correcto». Víctor vaciló, luego asintió lentamente. «Quiero ayudar», dijo en voz baja. La sala vibraba con confusión, incredulidad y asombro. ¿Era esto genuino? ¿Era el comienzo de algo nuevo? ¿O una estrategia oculta? Los ojos de Elena se entrecerraron y, tras una larga pausa, habló de nuevo. «Ya veremos». Dicho esto, se volvió hacia la multitud, dejando a Víctor detrás de ella, inseguro de su próximo movimiento. A la mañana siguiente, los titulares ardían con los eventos del evento. El regreso inesperado de Victor Hayes había lanzado a todos en un torbellino de especulaciones. ¿Era sincero en su oferta? ¿O había algo más en la historia que aún no se había revelado? Elena estaba sentada en su oficina, la suave luz de la mañana filtrándose por las ventanas. Su teléfono vibraba con llamadas de periodistas, líderes empresariales e incluso funcionarios del gobierno. Todos querían saber qué sucedería después. Pero Elena no estaba lista para responder esas preguntas, al menos no todavía, porque, en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. Todavía había fuerzas trabajando en su contra, aún personas que prosperaban manteniendo el statu quo. Y aunque el gesto de Víctor podría haber sido sincero, había otros como él, esperando en las sombras. Se levantó de su escritorio, mirando la ciudad a través de la ventana. La lucha no había terminado, ni de cerca. Había más desafíos por venir, más giros inesperados. Pero algo era seguro. Elena King siempre estaría lista. Y el mundo no estaba preparado para lo que venía después. Si te cautivó la poderosa historia de resiliencia y triunfo de Elena King, no te detengas aquí. Sé parte del movimiento compartiendo esta historia con otros que necesiten inspiración. Dale a
me gusta. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas más historias de empoderamiento y cambio. Juntos, podemos amplificar voces como la de Elena y seguir luchando por un mundo donde todos tengan un lugar en la mesa. Y recuerda, esto es solo el comienzo. Mantente atento para más historias que te dejarán al borde de tu asiento. Comenta abajo tus pensamientos y cuéntanos cuál crees que debería ser el próximo movimiento de Elena.